Estos son secciones de blastocistos de 3 semanas de edad, secciones de blastocistos incluidos en bloques de parafina, que son cortados o seccionados en láminas ultrafinas con micrótomo, y ese es el mismo tipo de procesamiento que se les da a las placas histológicas que ustedes están estudiando en este momento. O sea que aquí no podemos ver los blastocistos en 3D, sino en 2D solamente. Y aquí lo tenemos en menor aumento, aquí en mayor aumento, y entonces esta estructura que estoy señalando aquí, ¿qué será? El disco germinativo, esta cavidad neótica, esta, correcto. Si lo miramos en mayor aumento, esta estructura, ¿qué será? El surco. ¿Y esto qué será? Los pliegues. Y este resto de tejido que vemos acá, endodermo superficial. Este tejido, ¿cuál será? El endodermo. ¿Y este que vemos acá? ¿Por qué? No, esto también va a ser endodermo. Este es el saco vitelino. Fíjense ustedes cómo se dejan confundir de mí tan fácilmente. ¿Ah? Ustedes tienen que tener certeza y seguridad de lo que saben. Bueno, y ahí sí vamos a hablar del mesodermo. ¿Qué estructura tendríamos aquí? El mesodermo paraxial. Miren que apenas se está iniciando la diferenciación del mesodermo paraxial, que va a dar lugar a los somitas, ¿sí? Porque vemos que hay una estructura como tubular aquí, que ustedes ya deben haber leído en sus libros. Aquí tenemos una corta franja que corresponde al mesodermo intermedio, y aquí sí tendríamos el mesodermo lateral. Pero miren que apenas se va a iniciar el proceso de segregación en 2 láminas, ¿sí? Aquí hay una lámina y aquí hay otra, pero todavía no se han separado completamente, o sea que todavía no ha aparecido el celoma intraembrionario. Los asteriscos nos muestran que entre las 3 capas germinativas lo que hay son separaciones artificiales del tejido debido a errores en el procesamiento. Eso es lo que se denomina artefactos y no corresponden a la situación real. Bien, entonces vamos a estudiar a continuación los plegamientos del embrión. Este es un tema sobre el cual tenemos que hacer mucho énfasis, de modo que en la clase de endodermo lo van a volver a ver. ¿Por qué motivo? Porque estos plegamientos del disco germinativo, cuando nosotros los visualizamos en los videos que vamos a ver a continuación, nos muestran que hasta la 3ª semana la estructura preembrionaria, porque todavía no lo llamamos embrión, el preembrión es en realidad un disco. Es como una especie de sándwich, digamos así, pero no de ese pan de molde cuadrado que uno encuentra por ahí, no, sino de el pan más elegante, que es ese pan ovalado, redondeado, ¿sí? Entonces, que tienen 2 tajadas de pan y en medio le ponen pues el relleno que ustedes quieran. Eso es un disco germinativo, tiene una estructura así ovalada, discoide, formada por 3 capas. ¿Se parece en algo a un embrión? No, en nada. Pero ahí está la base para que se forme el embrión. ¿Qué tiene que pasar con ese disco germinativo? ¿Quién me presta una hoja suelta que tenga? Bueno, entonces digamos que el embrión, obviamente no lo es, tiene forma rectangular, no lo es ovalado el disco germinativo. Pero asumamos, en gracia de lo que voy a explicar, que sí tiene forma ovalada. Entonces aquí tenemos, ¿tienes otras 2 hojitas? Mira, ya 1 y 2. Oye, préstame la otra. Ya te las devuelvo. No te las voy a dañar, te lo prometo. ¿Me puedes sostener el micrófono, porfa? Y es que además estoy recién operada de un brazo, o sea que ni siquiera puedo levantar bien este brazo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sándwich, ¿sí? Formado por 3 capas, ¿cierto? Las 3 hojitas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces acomodémoslas bien. ¿Qué va a ocurrir en los plegamientos? Los plegamientos son de 2 clases. Son de una índole transversal o lateral, mediante la cual los bordes laterales, estos 2 bordes laterales que estoy señalando del disco, comienzan a desplazarse ventralmente
y se aproximan para fusionarse a lo largo de la línea media ventral. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, ¿qué se nos formó? Una estructura tubular. Pero entonces nos queda abierta en la región cefálica y en la región caudal, ¿cierto? ¿Qué tiene que ocurrir anterior? No, esos no son los neuroporos. El proceso de neurulación es algo que sí está ocurriendo, pero que no tiene que ver con este proceso. ¿Qué tiene que ocurrir para que estos dos extremos no nos queden abiertos? Tiene que ocurrir también un cierre aquí. Te prometí que no te iba a dañar las hojas, por lo tanto, entonces ustedes se imagínense que ya en sentido longitudinal va a ocurrir un nuevo plegamiento, ¿sí?, en sentido céfalo-caudal, o sea, desde esta región cefálica hasta esta región caudal, mediante el cual se pliega y se cierra completamente, para que entonces se forme un embrión de tipo tubular. Y realmente nuestra estructura es tubular. Si ustedes analizan, nosotros inicialmente éramos un solo disco cuyos bordes laterales se aproximaron a la línea media ventral y se cerraron. Entonces nosotros tenemos una línea media ventral. Y si ustedes analizan ese producto del cierre a lo largo de la línea media, realmente nuestras dos mitades son diferentes. La mitad izquierda y la mitad derecha son diferentes, como ustedes mismos deben haber concluido después de las largas horas de observación que pasaron frente al espejo durante los primeros años de la adolescencia, ¿sí o no? El que diga que no está mintiendo. Cuando uno comienza la adolescencia, se para frente al espejo a analizarse hasta la última pestaña. No solamente las mujeres, los hombres también. Bueno, entonces ahora sí vamos, con base en eso, entonces vamos a mirar cómo son los plegamientos. Bien, miren ustedes, aquí tenemos el plegamiento transversal, por lo tanto estamos apreciando el disco germinativo seccionado en forma transversal, con, aquí estaría la cavidad amniótica, aquí el saco vitelino, mientras que al lado derecho tenemos el plegamiento longitudinal, aquí el blastocisto está acostadito, de manera que el disco germinativo lo ven ustedes aquí, con su extremo cefálico, su extremo caudal, aquí estaría la cavidad amniótica, aquí el saco vitelino. Vamos a mirar primero el plegamiento transversal o lateral, se puede llamar de las dos maneras, pero antes de iniciarlo vamos a identificar cada una de las estructuras para que no se vayan a perder. Y ustedes me van a decir el nombre de cada una de las estructuras que yo voy a mencionar. Cavidad amniótica, muy bien. Este tejido que vemos en color azul, ectodermo superficial, o sea, aquí se está formando la epidermis del dorso. Tubo neural. Mesodermo intermedio, muy bien, felicitaciones. ¿Qué hoja? Parietal o somática. Esplácnica o visceral, y fíjense que se continúa con la hoja esplácnica o visceral del mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino. Y esta cavidad que aquí está abierta y que se está comunicando con el celoma extraembrionario, ¿cómo se llama en este momento? Celoma intraembrionario, ¿sí? Bueno, aquí ¿qué tenemos? El amnios. Acuérdense que el ectodermo se continúa con el amnios, y de hecho cuando ya se cierra completamente el disco germinativo para formar el embrión, esta unión amnio-ectodérmica va a quedar a nivel de la inserción del cordón umbilical en el ombligo del bebé. Entonces piensen ustedes y ubíquense cómo es esa inserción del cordón umbilical en el ombligo del bebé. El cordón umbilical obviamente va a estar rodeado por amnios, ¿sí? Y la piel del bebé se deriva su epidermis del ectodermo superficial. A ese punto de inserción, o ese anillo umbilical como también se le llama unión amnio-ectodérmica. Bueno,
Entonces ahora sí, con esto identificado, vamos a mirar qué está ocurriendo. Síganle la pista, por decir así, a cada una de las estructuras que acabaron de identificar. Miren, la cavidad amniótica comienza a crecer debido a que el disco germinativo comienza a incurvarse a ese disco germinativo. Entonces miren cómo va adquiriendo la forma tubular característica, y el celoma intraembrionario es este, donde se van a derivar las cavidades que mencionamos. ¿Qué le pasó al saco vitelino? Se incorporó a la estructura tubular formada para formar el intestino primitivo. Y miren ustedes que cuando ya ocurre el cierre definitivo, esta estructura tubular embrionaria va a quedar dentro de una cavidad, que es la que estoy señalando con el cursor. ¿Qué cavidad será esta? Amniótica. Los bebés durante la etapa embrionaria y la etapa fetal están dentro de la cavidad amniótica, ¿cierto? Bueno, esta estructura que podemos nosotros visualizar aquí, en consecuencia, ¿a qué estructura corresponderá? Al amnios, correcto. Y por fuera de este amnios, ¿qué encontraremos? ¿Qué cavidad encontraremos? ¿Cuál, perdón? ¿Qué había anteriormente por fuera del blastocisto, por fuera de la cavidad amniótica y por fuera del saco vitelino? ¿Qué cavidad había? El celoma extraembrionario. Bueno, ese celoma extraembrionario todavía no se ha desaparecido, ahí está, por fuera de la cavidad amniótica. Nos devolvemos. Miren ustedes, para que no pierdan la pista. Aquí está la cavidad amniótica, pero todo esto, lo que pasa es que no está dibujado el reborde aquí del resto de la cavidad amniótica, pero toda la cavidad grande que hay aquí es el celoma extraembrionario. Entonces volvemos nuevamente. Miren ustedes cómo se van aproximando esos bordes de la cavidad amniótica para encerrar completamente al embrión. Todo esto entonces va a ser el embrión. Miren la entrada del saco vitelino con su recubrimiento de mesodermo extraembrionario, que se continúa con la hoja esplácnica del mesodermo intraembrionario lateral. Entonces, ¿cómo nos queda esta estructura después de que ocurre el plegamiento transversal o lateral? Vamos a identificar cada una de las estructuras. Este tejido en color azul, ¿cuál será? El ectodermo superficial, que está en proceso de diferenciación hacia la epidermis. ¿Esta estructura? Estas son las aortas primitivas, estos no son los somitas. Bueno, somitas es todo el tejido de relleno que va a quedar aquí, ¿sí? Esta parte de la pared torácica y abdominal posterior, ¿cuál será? Mesodermo intermedio, muy bien, o sea que aquí van a aparecer un par de crestas que se llaman las crestas urogenitales, de origen mesodérmico. ¿Y dónde nos quedaron las dos hojas del mesodermo lateral intraembrionario? ¿Cuál será esta? Estamos hablando de las dos hojas del mesodermo lateral intraembrionario. ¿Cuál será esta? A ver, imagínense ustedes que a partir del mesodermo intermedio se desprenden las dos hojas del mesodermo lateral, ¿cierto? Como si fuera, a ver, préstame tú, aquí por favor, un blog, un folder que tenga dos hojas solamente. O dos hojitas que estén pegadas. Sí, que estén pegadas. No, pero que estén pegadas. ¿No tiene ninguno? O sea, es mucho pedir. No, así no. O una carpeta que tengan suelta, que tengan la carátula y la contracarátula. Ah, bueno, perfecto, esta me sirve. ¿Tú me puedes sostener el micrófono de nuevo? Gracias. Bueno, entonces imagínense ustedes que el dorso de esta carpeta es en la región del mesodermo intermedio, ¿cierto? A partir del cual divergen las dos hojas del mesodermo lateral, la hoja somática y la hoja esplácnica, y este va a ser el celoma intraembrionario. Entonces, cuando ocurran los plegamientos del embrión,
se va a seguir conservando esta misma relación. Entonces ahora, ya mirando, muchas gracias, mirando aquí en la imagen, si ustedes asumen que se conserva la misma relación, miren ustedes aquí el mesodermo intermedio, a partir del cual divergen las dos hojas del mesodermo lateral. Se conserva exactamente la misma relación, la hoja somática o parietal y la hoja esplácnica o visceral. Simplemente es cuestión de que nos devolvamos y volvamos a analizar otra vez la situación. Miren, aquí estaría la región del mesodermo intermedio, de donde se desprende la carátula y la contracarátula, ¿cierto? El ejemplo que les acabo de poner. Miren ustedes lo que pasa. Se sigue conservando exactamente la misma relación. Bueno, entonces continuemos identificando estructuras. Ya tenemos identificada la hoja somática o parietal del mesodermo, que recuerdan que yo les dije hace un rato que ayudaba a formar las paredes laterales y la pared ventral del tronco. Bueno, ahí ven ustedes la razón. Y de hecho, ahí van a dar origen, esta hoja somática o parietal va a dar origen a músculo, a tejido conectivo, bueno. ¿Y qué pasa con la otra hoja? La hoja esplácnica o visceral del mesodermo intraembrionario. Está aquí, pero como esa se continuaba con la hoja que rodeaba el saco vitelino, y como el saco vitelino se introdujo para formar el intestino primitivo, pues entonces ya dentro del embrión nos van a quedar las dos hojas incluidas. Estas hojas esplácnicas, ya no nos importa si se llaman del mesodermo intraembrionario o extraembrionario, nos van a dar origen a las paredes de los órganos que se derivan del intestino primitivo, o sea, las paredes musculares, al tejido conectivo que está formando parte de esas paredes, incluyendo las serosas. Las serosas son membranas, como por ejemplo la membrana peritoneal que recubre todos los órganos que hay dentro de la cavidad peritoneal, mientras que el endodermo que revestía internamente al saco vitelino, ese endodermo nos va a dar lugar a los epitelios de revestimiento que se encuentran dentro de los órganos derivados del intestino primitivo. ¿Está claro este concepto? Bueno, aquí entonces, ¿qué cavidad tenemos? Amniótica, esto sería el amnios, obviamente. Acá por fuera tenemos el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, muy bien. Y aunque no está en el dibujo, ¿cuál es el revestimiento externo de la cavidad coriónica? Mesodermo, ¿de qué tipo? Extraembrionario, que se llama del mismo nombre que desde la cavidad, placa coriónica. ¿Cuál es la importancia de esa placa coriónica en el contexto de lo que hemos venido viendo hasta este momento? ¿Qué estructuras ayuda a formar esa placa coriónica? A ver, ¿cómo se encuentra? Sí, señor. ¿Cómo se encuentra revestido a su vez externamente la placa coriónica? ¿Qué tejidos hay allí? Trofoblásticos, porque es que ya no me van a decir que se olvidaron del trofoblasto. A las vellosidades, muy bien, acuérdense que el mesodermo extraembrionario de la placa coriónica, en conjunto con el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto que la recubren, dan origen a las vellosidades coriónicas. ¿Sí? Bueno, ahora miremos el plegamiento de tipo longitudinal. También lo encuentran como plegamiento cefalocaudal o como plegamiento craneocaudal o como plegamiento anteroposterior. Se ubican, por favor, acuérdense que está acostadito aquí el blastocisto, de manera que este es el disco germinativo trilaminar, esta es la región cefálica, aquí está el primordio del corazón, esta es la membrana bucofaríngea, aquí está la región caudal, aquí tenemos la cavidad amniótica y aquí el saco vitelino. Debido al crecimiento de la región cefálica, esta región cefálica siempre lleva la delantera en el crecimiento del disco germinativo, se produce este tipo de plegamiento longitudinal. Y miren ustedes que el corazón, que anteriormente tenía una posición bien cefálica, se va desplazando
hacia la región torácica ventral que le corresponde, mientras que el saco vitelino se introduce para formar este intestino primitivo, que aquí ya no lo vemos en sección transversal como anteriormente lo estudiamos, sino que lo vemos en una sección longitudinal a lo largo de la línea media, o sea, sagital, de modo que vemos el trayecto completo de ese intestino primitivo. ¿Cuál es el punto de inicio del intestino primitivo? La membrana bucofaríngea, correcto. Esta membrana se tiene que romper en la 4ª semana. ¿Y cuál es el punto de terminación? La membrana cloacal, que se debe romper en la 7ª semana. Y esta estructura que vemos aquí, ¿qué será? El alantoides. Acuérdense que el alantoides era un divertículo de la pared posterior del saco vitelino. Al introducirse el saco vitelino, por ley transitiva, obviamente también se tiene que introducir el alantoides. ¿A qué órgano nos va a dar origen el alantoides? No, señor, no me diga mentiras. El cordón umbilical está aquí. Sí queda incluido dentro del cordón umbilical, sí. Pero ¿a qué estructura nos da origen el alantoides? Lo vimos desde hace mucho rato. A la vejiga. ¿Y a qué otra estructura asociada o a qué órgano asociado con el aparato urinario? A la uretra. No, señor, los riñones no aparecen ahí, se ve que no leyó el tema. No, esto está adivinando, Tim Marín de Dos Pingües, no, señor, así no son las cosas. Devolvámonos para que puedan apreciar el plegamiento nuevamente. Síganle la pista a cada estructura, por favor. Miren el corazón aquí. Miren, este es el techo del saco vitelino, que nos va a formar entonces la pared posterior del intestino primitivo. ¿Sí? Miren cómo va quedando incluido el alantoides dentro del embrión. Esta es la región del cordón umbilical, eso sí es cierto. Bien, este plegamiento ocurre debido al mayor crecimiento que experimenta la región cefálica del disco germinativo, mientras que el anterior plegamiento, o sea el transversal o lateral, ocurre debido a que el crecimiento de los somitas obliga a que al disco germinativo le comience a salir esta jiba, ¿sí?, que en realidad va a ser la parte dorsal del embrión, y a que por lo tanto la cavidad amniótica quede rodeando completamente la estructura. Bien, vamos a mirar a continuación el otro plegamiento, el otro video nos muestra ya la cosa bien integrada, pero es exactamente lo mismo. Ustedes presten mucha atención. Plegamiento en el plano transversal. Aquí inicialmente lo tenemos seccionado sagitalmente, o sea en forma longitudinal a lo largo de la línea media. Está la región cefálica, la región caudal, aquí tenemos el corazón, este es el alantoides. Pero ¿qué pasa si se hace un corte transversal aquí? Tenemos el disco germinativo seccionado transversalmente, aquí ven la notocorda, surco neural, pliegues neurales, el resto del ectodermo superficial, amnios, bueno, todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué tipo de plegamiento es este? ¿Qué tipo de plegamiento es este? Plegamiento, no de proceso. ¿De qué plegamiento estamos hablando allí? ¿Del longitudinal o del transversal? Del transversal, ¿cierto? Miren aquí el mesodermo intermedio y las dos hojas del mesodermo lateral intraembrionario. Esta es la región de los somitas. Y miren cómo la cavidad amniótica termina por rodear completamente a este embrión tubular, mientras que el saco vitelino se introduce completamente. Puede permanecer un remanente del saco vitelino hasta el segundo mes aproximadamente, pero después tiene que desaparecer. En algunas personas hay un pequeño divertículo a nivel de una de las porciones del intestino delgado, del ilion, que es remanente de ese saco vitelino y se denomina divertículo de Meckel, que es sitio de frecuentes infecciones. Este es el mismo tipo de plegamiento transversal o lateral efectuado a otra altura del disco germinativo, pero pues nos muestra exactamente la misma situación. Bien. Ahora
vamos a mirar el plegamiento en sentido longitudinal o craneocaudal o cefalocaudal o anteroposterior. Bueno, aquí se ve bien el celoma extraembrionario cavidad coriónica con la placa coriónica y todos los tejidos del sincito y del citotrofoblasto y las vellosidades. Entonces miremos, ese disco germinativo está en sección sagital, la región de la cabeza, la región caudal, aquí ven el corazón en la parte anterior, esta sería la zona de la membrana bucofaríngea, lo que comienza a ocurrir con el saco vitelino que nos va a dar origen al intestino primitivo, y miren cómo el alantoides quedó incluido dentro del pedículo de fijación que va a dar origen al cordón umbilical. El remanente del saco vitelino tiene que desaparecer alrededor del segundo mes. ¿En qué momento tiene que desaparecer? Resulta que esa cavidad coriónica tiene que a su vez desaparecer. La cavidad coriónica tiene que desaparecer por una sencillísima razón. Y la razón por la cual tiene que desaparecer la cavidad coriónica consiste en que la cavidad amniótica crece de tal manera que el revestimiento de la cavidad amniótica, es decir, el amnios, se va a fusionar con la placa coriónica. Entonces comprime totalmente ese celoma extraembrionario o cavidad coriónica y hace que esta cavidad desaparezca, y es en ese momento cuando lo que quedaba del remanente de saco vitelino por fuera del embrión queda, que digamos, aplastado allí también y tiene que desaparecer completamente. Entonces, al desaparecer la cavidad coriónica o celoma extraembrionario y quedar fusionado el amnios con la placa coriónica, se forma lo que se conoce con el nombre de membrana amniocoriónica o saco amniocoriónico. Realmente el bebé a lo largo de su desarrollo está obviamente dentro de la cavidad amniótica, pero entonces las paredes de la cavidad amniótica van a estar revestidas por ese saco amniocoriónico. Entonces en el momento del nacimiento, una vez haya sido expulsado el bebé, en el momento del parto, a continuación tiene que venir la expulsión de esa membrana amniocoriónica que se tiene que haber roto obviamente para dar paso al bebé, y esa ruptura de esa membrana amniocoriónica a veces ocurre muy prematuramente, con la consecuencia de que la madre aún antes de sentir contracciones ya está expulsando chorros de líquido amniótico. Es un líquido claro, transparente, es un líquido inodoro se dice, inodoro. Y eso es a lo que folclóricamente se le llama romper fuente, ¿no? Cuando se rompe ese saco amniocoriónico prematuramente y comienza a expulsarse líquido amniótico, pero no solamente prematuramente, en el momento del parto también se tiene que romper, porque si no, entonces ¿cómo vamos a expulsar el bebé? Entonces se expulsa el bebé, tiene que a continuación expulsarse ese saco amniocoriónico, y eso a su vez arrastra a la parte materna de la placenta, o sea, lo que se llama decidua basal. Todo eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Bueno, a continuación ustedes van a resolver este taller. Yo estoy segura que ustedes leyeron el tema correspondiente. Miren ustedes que hay una gran diferencia entre lo que es formación y diferenciación de los somitas. Entonces en el primer punto van a describir cómo se forman los somitas y cuál es su regulación molecular, ¿sí? También me van a mostrar cómo se distribuyen los somitas. A continuación van a describir la diferenciación de los somitas y los mecanismos moleculares que la regulan. Tercero, cuáles órganos se derivan del mesodermo intermedio. Cuarto, van a describir la formación de las paredes lateral y ventral del cuerpo después de que ocurren los plegamientos corporales. Esto ya lo vimos en el video, ¿no? Y quinto, cuando ocurren los plegamientos corporales, ¿a qué órgano y o estructura da origen el saco vitelino y su envoltura mesodérmica? Entonces, para que aprovechemos mejor el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se van a distribuir en grupos de máximo 5 personas. Y todos los grupos van a responder las 2 primeras preguntas, que es las que más me interesa que resuelvan. ¿Sí? Le van a dedicar casi todo el tiempo. Entonces, distribúyanse en grupos, y las 3 preguntas restantes, que son mucho más sencillas de resolver, las voy a distribuir aleatoriamente, de manera que a no todos les toque todo.
¿Sí? Entonces, por favor, distribúyanse en los grupos que yo los vea para asignarles las otras 3 preguntas. Rápidamente, no perdamos tiempo, por favor. Bueno, aquí tenemos un grupo, pero por favor no hagan grupos de 3 personas, agrúpense en silla 5. Bueno, a ver, ¿ustedes cuántas son ahí? 5. 5. Por favor, comiencen a resolver las 2 primeras preguntas rápidamente. Y voy a distribuir al azar las últimas 3. Si quieres, déjamelas ahí. Bueno, entonces ustedes que son bien juiciosas y les rinde, además de las 2 primeras, van a trabajar la quinta. A ver, allá la señorita y el señor ustedes, que también los veo bien juiciosos, además de las 2 primeras preguntas, van a resolver la cuarta. ¿Sí? Y aquí hay un señor que estuvo en la clase de ayer y lo veo hoy también. ¿Tú estuviste ayer, cierto? ¿En la clase de mesodermo? ¿No? ¿Seguro? Me parece. Bueno, entonces a ti, a tu grupo, ¿me estás escuchando, por favor? A tu grupo, además de las 2 primeras preguntas, van a resolver la tercera. Ahora, el resto de los grupos que quedó sin asignación de las 3 últimas preguntas, esos grupos van a actuar como jueces y evaluadores de sus compañeros. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos 25 minutos para resolver el taller, por favor.